Me parece muy curioso esto que me dices de cómo hay personas que les parece como de por sí muy bonita la música, por esto que me dices de, pues mi hijo tocaba el piano y tal, pero luego parece que no te toman en serio, parece como del todo, ¿no? ¿A qué crees que se debe todo eso? O sea, esa infravaloración a la figura del músico, en esa clase de niveles o esferas, no sé muy bien cómo categorizarlo, ¿de dónde crees que puede llegar a venir esa infravaloración de la música? Yo creo que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, la figura del músico, del compositor, pero también del intérprete está unido al intelectual y a alguien que obviamente ha tenido que desarrollar una carrera, ha tenido que dedicarle muchas horas y que tiene unos conocimientos muy amplios del mundo, ¿no? A la hora de realizar su trabajo. Creo que cuanto más la industria de la música ha asociado a la música mero entretenimiento, ha hecho quizás que la figura de, pues eso, de intelectual o de personas formadas, que al final lo somos, y una formación de conservatorio o no, pero cualquier formación musical requiere un aprendizaje extraordinario, ¿no? Entonces, y además un aprendizaje muchas veces muy global y de muchas disciplinas, muy transdisciplinar. Entonces creo que esa asociación de la industria musical al mero entretenimiento sin más, pues creo que ha afectado mucho a la imagen del músico, ¿no? Y también muchas veces esa romantización de la vida del músico, de que me voy de fiesta todos los días ¿no? Y que es realmente muy distinta a la realidad. Es decir, un músico profesional tiene que trabajar muchísimas horas con una disciplina absoluta y es un trabajo igual de riguroso que uno de oficina, si se hace bien, ¿no? Como lo mismo, es decir, que tú en una oficina puedes trabajar más o menos, aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esas dos cuestiones, el primero, equiparar la música meramente a entretenimiento y abandonar todo ese espacio de intelectualidad, y una segunda parte que es esa consideración, pues digamos, romantizada, no real, ¿no? De la música como, pues eso, de la vida del músico como algo bohemio, no como algo disciplinado y que exige un trabajo muy serio, pues creo que afectan de una manera muy notable a nuestra consideración. Es muy interesante esto que dices. De hecho, ahondando como históricamente esa infravaloración de la figura del músico, si empiezas a rastrear la historia, ya lo encuentras en Platón, concretamente en Gorgias, que, o sea, la música que valía era la música especulativa, el hecho de pensar en la música de las esferas. Según vas avanzando en la historia, el propio Maquiavelo en El Príncipe dice que un buen líder tiene que saber solo un poco de música, porque saber mucho de música implicaría que eres un vago, que estás pasando de tus obligaciones. Y eso es como que esa figura como que se va reinterpretando a lo largo de la historia, y me ha parecido muy interesante esto que dices ahora asociándolo con la industria musical, porque de algún modo entronca lo mismo, ¿no? Sí. A la música como mero entretenimiento, ¿no? Y incluso en algunos Y periodos... distracción también, como mencionabas. Y incluso en algunos periodos de la historia también como elemento también pecaminoso También. pues, de placeres terrenales, porque al final donde hay música hay jolgorio muchas veces y todo esto. Esto que hablamos de las altas esferas, de que tú has notado como eso, ¿tienes alguna anécdota en particular en el que tuvieras que eso es palpable? Te pongo un ejemplo. Yo tenía un colega de un conservatorio, que no diré su nombre porque no me quiero meter en líos, pero tocó en el Congreso. Y lo que a mí me llamó la atención es que lo único que le dieron fue una taza y una mini constitución. Entonces, esa anécdota no diré ni qué partido político ni nada, pero me pareció como muy llamativo el hecho de, si desde las propias instituciones a ese chaval ni siquiera le pudieron dar un poco de dinero por lo que está haciendo, que es un trabajo en un acto en el que en ese momento estuvo hasta el presidente del gobierno, pues ¿qué podemos esperar de la gente, ¿no? O sea, si las propias instituciones y la gente que se supone que está más formada, más cualificada, se supone, no lo valora, ¿qué podemos esperar, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿tú alguna vez te has encontrado alguna anécdota similar que es lo que te haya hecho pensar eso, como más en concreto? Constantemente, y ha sido una lucha muy importante que desarrollo yo y que hemos desarrollado muchos, ¿no? De la importancia de que se considere al músico como profesional y se le respete como tal, ¿no? Y es muy curioso que en otras profesiones es que ni se plantearía que pudiesen realizar su trabajo de gratis o simplemente para una exposición pública, ¿no? Y creo que por desgracia eso está, insisto, por estas cuestiones que hemos visto de falta de prestigio de la profesión, por los motivos que hemos dicho antes, pues eso obviamente tiene un impacto luego en remuneración, en otros aspectos, ¿no? Que al final afectan al día a día del músico. Así que las anécdotas son Pueden ser miles. infinitas, ¿no? Pueden ser absolutamente infinitas, Claro. podemos estar todo el podcast Claro. hablando de eso. Porque sobre todo en estos congresos era muy difícil hacerles entender que lo que estaban haciendo ellos no era para relajarse después de la conversación, sino que era parte de esa conversación,
que era una parte para concienciar, que era una parte para fomentar el diálogo, que era una parte para ofrecer soluciones creativas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una obra de Merlin Tualhofen que te reflejaba datos del cambio climático a través del sonido. Te puede gustar más o menos, pero al final sí que es verdad que es una manera distinta de ver un problema, ¿no? Entonces, claro, todo ello conlleva un trabajo que para muchos otros no se cuestiona que tenga que ser remunerado y costaba mucho luchar para que a los músicos se les considerara y se les considerara como una parte activa de esta conversación.